Bienvenidos a una nueva edición de Presencia Cultural. Yuyashkani es una expresión quechua que quiere decir estoy pensando, estoy reflexionando. Y también es el nombre de uno de los grupos más importantes del teatro peruano y latinoamericano contemporáneo. Su director, Miguel Rubio, acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de Cultura en la categoría Trayectoria. Fuimos a verlo a la casa Yuyashkani para conversar con él. Acompáñenos. Miguel, bienvenido a Presencia Cultural. Ante todo, felicitaciones por el Premio Nacional de Cultura. Y ya que se trata de un premio a la trayectoria, me gustaría comenzar preguntándote un poco qué ocurrió primero en tu vida, si la sociología o el teatro. Yo pienso que el teatro, ¿eh? De todas maneras. El teatro creo que fue una manera de contentar a mi padre y a mi familia de seguir estudios en la universidad, ¿no? Y fue una manera también de darle orientación, sentido al tipo de teatro que nos comenzó a interesar, ¿no? Ya hace 48 años. Claro, un teatro más ligado con la problemática social. Así es, para empezar, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Tu formación teatral, ¿a quién le debe más? ¿Cuáles son las personas y los hechos fundamentales de tu formación teatral? Yo diría que, fíjate, yo prefiero pensar en términos de teatralidad, ¿no? Ya. La teatralidad es antes que el teatro, ¿no? Okay. Yo recuerdo que cuando mis primeras impresiones son de niño, en los barrios altos, yo vivía a media cuadra de la iglesia de la Virgen del Carmen. Ahí asistía todos los años a las fiestas, a las retretas, a los fuegos artificiales. Estábamos a 4 cuadras del cuartel de Barbones y ahí venían los usuarios de Junín uniformados, con calesas. Al frente de mi casa vivía Héctor Cordero Velarde, conjuntos de música criolla, la familia Pardo que salían a la medianoche con caballos y con perros a huesos como 50. O sea, una vida de teatralidad alucinante, o sea, de la vida cotidiana, ¿no? Y cuando me interesó el teatro a partir de la obra de Peter Brook, Marat Sade, ¿no? La vi como 30 veces, hasta ahora me acuerdo de las canciones y parte de los textos. Eso fue lo que me impulsó, fue decisivo para ir al teatro, aparte de obras de teatro para niños que había visto con mi padre que tenía una tienda en el centro de Lima, ¿no? Pero sí pienso en la teatralidad antes que el teatro, porque mi formación teatral no es académica, ¿no? Sino es de ahí pasé a la experiencia directa. O sea, más vivencial, digamos. Vivencial, ¿no? Porque nosotros comenzamos en un grupo juvenil que se llama Diego Teatro Comprometido, dirigido por Carlos Clavo Ochoa, un maestro que reclutó estudiantes en los colegios y ahí comenzó la idea de teatro de grupo, ¿no? Porque nos reuníamos en su casa en la cuadra 18 de la avenida Javier Petitoars todos los días, y esa noción de grupo que es la que acompañó y la que acompaña todavía a Yuyashkani, pensar el teatro desde el grupo, ¿no? No desde una compañía ni de un elenco que se junta para hacer una obra y desaparece, sino de una comunidad que investiga, que trabaja. Que crece. Y que crece, efectivamente, en conjunto, ¿no? Ya cuando el grupo, cuando empezamos a entrar a la universidad, dejamos el rollo propiamente juvenil, ya se politizó más nuestra mirada, ¿no? Claro, uno entra a otro nivel de reflexión. Así es, así es. Y queríamos hacer primero una obra sobre la guerra con Chile, ¿no? Fue el primer proyecto de Yuyashkani. Pero para pensar qué pasó con los pueblos de Perú y de Chile después de la guerra, ¿no? Cómo quedaron esos pueblos. Y que quedó en proyecto, ¿no? Nos ganó las calles, los mineros de Cobriza, que venían de una huelga que había terminado con una masacre de 25 obreros, nos impactó muchísimo. Y así nace esta idea de teatro documento, ¿no? Que se junta con esta versión de Marat Sade de Peter Weiss, que es el iniciador del teatro documento en Alemania, ¿no? Y yo pienso que el teatro es un hecho, es una comunidad efímera, ¿no es cierto? El teatro sucede cuando empieza la obra y tiene fecha de caducidad, ¿no? O sea, claro, termina cuando acaba la obra, ¿no? Y los textos que se escriben para el teatro no son textos para ser leídos, ¿no? Sino para ser dichos, para ser representados. Entonces, realmente, para que exista el hecho escénico, tiene que estar el otro, ¿no? Tiene que estar el espectador. Esa es la razón también de la teatralidad, por eso me interesa pensar en términos de teatralidad, porque la teatralidad finalmente es la organización de la mirada, ¿no? Entonces hay teatralidades
de las culturas, donde lo que se organiza es la mirada, o sea, esa frontera entre la ritualidad y el teatro, ¿no? También es organizar el rito, organizar la representación, los aspectos simbólicos, ¿no? Hay una frase tuya que dice: soy un espectador antes que un creador. ¿Qué sentido tiene esto? Yo creo que ese es el rol que cumple el ojo de afuera, ¿no? O sea, yo asumo que como director de teatro soy el ojo de afuera, soy el espectador, ¿no es cierto? Y busco siempre ser varios espectadores. El espectador niño que espera un cuento, el espectador que está atento al ritmo, o el espectador que está atento a lo que mira o a lo que escucha, ¿no? A la visualidad, o sea, potenciar los diferentes lenguajes que concurren al hecho escénico, ¿no? Entonces sí, me interesa verlo desde el espectador, porque yo pienso que asumo la defensa del espectador. O sea, yo necesito que el actor me convenza, me interesa creer lo que estoy viendo, me interesa que haya una convención precisa, que haya continuidad, ¿no es cierto?, que haya sugerencia, que haya texto y que haya subtexto también. ¿Sería apropiado pensar Yuyashkani como un teatro multidisciplinario que se relaciona con la literatura, con la historia, con la antropología, es decir, con otras disciplinas? Es así porque creo que como espectador me gusta ser tratado como un interlocutor, no como un cliente, ¿no? Entonces la idea es que el espectador pueda completar con su imaginación también lo que la imagen de la escena le propone, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese lugar del espectador? Eso es central, ¿no? Cuando pienso en el espectador y cuando pienso yo, me imagino, me veo como espectador, no es que quiero que la escena sea complaciente conmigo, sino que sea sugerente, que me active, que haga danzar también mi mente, mi mirada, ¿no? Y en los últimos ejercicios que hacemos en Yuyashkani es el cuerpo también del espectador. Por ejemplo, en las últimas obras ya prescindimos de las graderías que tuvimos, que nos costó mucho. Claro. Creo que no los hemos terminado de pagar todavía, pero no las... En discurso de promoción, por ejemplo, hay que irse moviendo con los actores, correcto, ¿no? Correcto. Claro. Entonces hay una negociación del cuerpo en el espacio también, ¿no? Entonces es interesante porque el espectador está activo, hay sillas, por supuesto, hay una cantidad de carpetas para adultos mayores o gente que no quiere entrar en ese registro, ¿no? de moverse en el espacio. Pero si escoges tú tu lugar, si caminas con los actores, si ese plano está en el mismo nivel, me parece también interesante como propuesta, porque generalmente el teatro hegemónico tiene un solo formato, ¿no? Claro. Que es el llamado el teatro italiano, donde lo que sucede sobre el escenario es lo importante. El espectador está sentado, es más pasivo, es más pasivo. ¿no? Entonces, más pasivo. Estamos explorando la teatralidad como evento, como acontecimiento, ¿no? Claro. Antes que como una narrativa lejana, distante, ¿no? Entonces no solamente es contar una historia, el único objetivo no es el plano narrativo, diría que hay planos dramatúrgicos varios, ¿no? Uno que sería el plano físico, dinámico, biológico, por decirlo, que organiza también la energía en el espacio, otro que es el narrativo y otro que es el evocativo, que es esa consecuencia de ese vínculo que orientas al espectador a través de los personajes y de lo que te van relatando, pero no se queda ahí, no se queda en el cuentito. O sea, el cuentito, para que exista el acontecimiento escénico, no es suficiente el cuentito, ¿no? Sino es necesario que existe un intercambio de energía también entre todos los que estamos en el espacio escénico. A los espectadores. Claro, ¿no? claro. ¿Qué significa para ti este Premio Nacional de Cultura? Porque, digamos, es un reconocimiento oficial, lo cual en sí no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero, obviamente, esto no significa ser condescendiente tampoco con lo oficial, ¿no? O sea, ¿cómo asumes tú este premio a una trayectoria que ciertamente merece ese premio y seguro otros, ¿no? Yo creo que a mí lo que más me ha interesado, y ayer en las palabras que di en el agradecimiento, decidí hacer un recuento del camino de Yuyashkani, ¿no? Porque no me imagino mi trayectoria separada de mi grupo, ¿no? Claro. En primer lugar, ni separada de un movimiento que surge en América Latina a mediados del siglo pasado y que da señales de cambio, de renovación,
que tiene tres pilares, que son el teatro de grupo, la creación colectiva y la cultura de actor, ¿no? Son tres ejes importantes, comunes, de eso que llamamos una moderna tradición del teatro en América Latina y en el Caribe, ¿no? Entonces, que surgen de comunidades para investigar, ¿no? Para investigar, porque la academia, la escuela tradicional era repetir el formato, el viejo formato, ¿no es cierto? Y no reconocer teatralidades en culturas originales, otras maneras de mirar la vida cotidiana, ¿no es cierto? De mirar la teatralidad del intercambio de la vida, la teatralidad de la fiesta, por ejemplo. Recorrer el Perú fue fundamental para repensar la noción de teatro, ¿no? Luego eso deviene en creación colectiva. La creación colectiva es una respuesta política, porque no es un método, no son técnicas, sino es más bien una respuesta, es una actitud. Una actitud, ¿no es postura. Una postura. Y de ese encuentro entre teatro de grupo y creación colectiva surge un nuevo actor, ¿no? Un actor que no es alguien que aprende su letra solamente, sino es un actor que se responsabiliza por lo que dice y hace en el escenario. Es un actor creador, es un actor que tiene una posición que está en todas las decisiones. Entonces la creación colectiva cuestiona y rompe también la jerarquía tradicional del teatro, que es el productor, los actores principales, los actores secundarios, el director, que es toda esa jerarquía, ¿no? Y sí, me parece que este premio me interesa que se visibilice en un movimiento. Yo siento parte de un movimiento también, ¿no? Claro. Entonces por eso me parece importante Yuyascani, por ser un grupo, iba a decir viejo, pero un grupo adulto mayor, de 48 mayores, de 48 años, pero que de alguna manera es parte de un movimiento, ¿no? Que hay que visibilizar, que está en todo el Perú, y está en América Latina, y no necesariamente en las capitales, sino que está... el teatro es un fenómeno local para mí, el teatro es una construcción cultural históricamente determinada, ¿no? Entonces yo creo que desde ese lugar tenemos que ver también esas miles de expresiones de teatralidad que hay en nuestra América, ¿no? A punto de cumplir 50 años, ¿qué proyectos vienen? ¿Qué se viene en Yuyascani? Estamos haciendo un díptico sobre el Bicentenario, ¿no? Que la primera parte de ese díptico ha sido discurso y promoción. Ajá. Ahora estamos trabajando con el laboratorio abierto, en las cuales están los viejos Yuyas con aliados, ¿no? Actores y actrices de otros grupos, de otras disciplinas, y que estamos haciendo lo que podría ser una segunda parte, ¿no? Ya. Que es casi la continuidad, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con discurso de promoción que tuviste, ¿no? Sí, claro. Okay. Y tenemos otro proyecto también que que llamamos La Feria, ¿no? Es un proyecto más bien de calle, que es un proyecto que tiene que ver con las ferias que yo vi en los años 60, cuando yo era muy niño, de los migrantes en el Porvenir, ¿no? Donde se presentaban en carpas la mujer barbuda, el hombre con teta. Los grandes fenómenos. Esa exhibición humana, ¿no? Al lado de artesanía, de comida, del tren fantasma, ¿no? Enrique Polanco ha recogido en su pintura, sí, así es, ¿no? efectivamente. Entonces es algo que nos inspira mucho. Hemos hablado con Quique para que acompañe este proceso. Pero eso es para el 21, ¿no? Espero que el próximo año esté la segunda parte del díptico. Estaremos en las dos, seguramente. Qué bueno. Muchísimas gracias, Miguel, por esa conversación. Gracias a ti.